amigos y amigas, bienvenidos. Somos Cuarta Instancia, un programa de hoja de ruta. El día de hoy me acompaña Richard González y quien les habla, Angélica Porras. Vamos a tratar tres temas que me parecen que son de relevancia para nuestro país. El primero es la supuesta equivocación en el informe que sobre las violaciones de derechos humanos emitió la Defensoría del Pueblo por las movilizaciones del mes de octubre. En segundo lugar, vamos a hablar de la reforma laboral y la agenda legislativa. Y en tercer lugar, vamos a hablar del caso de los falsos positivos. Es decir, recordarán ustedes aquel caso en el que se tomó presos a varios ciudadanos venezolanos, a un cubano y a un ecuatoriano, bajo el argumento de que estaban queriendo atentar contra la estabilidad del Ecuador. Para esa parte del programa tendremos la compañía de la doctora Orbe, quien es parte de nuestro grupo de Acción Jurídica Popular y que llevó adelante el caso, en el que afortunadamente hubo un dictamen abstentivo y ya se archivó. Entonces, empecemos con el primer tema. Ustedes deben haber escuchado estos últimos días, y esa es la pregunta que le quiero hacer a Richard, respecto de la discusión que se produjo entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, que se hizo en Twitter además, por una supuesta equivocación en un nombre del informe de una de las personas fallecidas como producto de las movilizaciones de octubre. Entonces yo quisiera, Richard, preguntarte qué opinas del tema y también quisiera preguntarte si es común en los temas de violaciones de derechos humanos que exista errores y además si eso tiene alguna implicación en cuanto a la legitimidad del informe en general. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí e invitarme, Angélica. En primer lugar, hemos visto cómo se han dado zarpazos por parte del Ministerio del Interior para deslegitimar el informe y cómo la Defensoría del Pueblo ha tenido que salir también comunicacionalmente a responder y a sustentar este informe o el hecho de que no hay tal equivocación o no hay tal error. Entonces la gente ya está dudando. ¿Hay el error? ¿No hay el error? Este informe en realidad no sirve. ¿Sirve o no sirve? Es la duda que existe, o que se ha querido, digamos, con el objetivo de querer desdeñar el informe, ponerlo en duda. El Ministerio del Interior salió, digamos, en rueda de prensa con ese objetivo. Yo, alrededor de eso, digamos, opino que la institucionalidad no está respondiendo. Uh-huh. ¿Cuál es la institucionalidad que debía responder? ¿Por qué ahora el litigio o este tipo de controversias se zanjan en redes sociales? ¿Cuántos influencers opinan a favor? ¿Cuántos influencers opinan en contra? Así se zanja la discusión. O trolls, porque ese también es un elemento. Es otro elemento, claro. El influencer, ¿cuántos trolls tiene atrás? También siendo apoyado, ¿qué tesis apoya? Entonces, yo creo que hay que retomar el tema de por qué una Corte Constitucional, que es la que habilitó que la fuerza pública salga a controlar a las manifestaciones o salga a reprimir las manifestaciones, no ha dicho nada hasta el momento. El 10 de octubre, repito, se planteó una acción de incumplimiento de parte de Acción Jurídica Popular para que la Corte revise qué había estado haciendo con su dictamen de constitucionalidad la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y qué había sucedido. Eso lo tuvo que venir a hacer, ese trabajo lo tuvo que venir a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vino, recogió y ya hizo un informe. O sea, un organismo extranjero de derechos humanos fue el que hizo el trabajo de la Corte, creo yo. La Corte hasta el día de hoy, desde el 10 de octubre del 2018, no sortea el caso. Parece que a los jueces las papas calientes les queman. Entonces nadie quiere hacerse cargo de esto. Ni siquiera lo sortean. Eso al menos por lo que hemos ido a preguntar, nos han dicho que no se produce el sorteo y no sé cuándo lo querrán hacer. Punto 2. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debería hacerse ahí? Ahí es cuando la Corte debería llamar a los ministros Romo y Jarrín y decirle qué pasó en octubre, cómo ustedes hicieron uso progresivo de la fuerza y también a las contrapartes. Es decir, a la Defensoría del Pueblo, que ha sido, exacto, que todo el tiempo estuvo dando cuenta de cuáles son las violaciones de derechos humanos e hizo su trabajo como le correspondía, como dice la Constitución. Y le informó a la propia Corte. Y le informó a la Corte, le mandó el informe y le dijo, mire, esto ha pasado, hubo tantos muertos y estas son las violaciones. ¿Por qué no podemos tener en este país algo oficial? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué la Corte no se arriesga a crear un procedimiento, porque obviamente esto es nuevo, y verificar si sus propias órdenes se cumplen o no se cumplen?
¿Tú crees cuál sería el motivo de por qué no quieren los? Pero fíjate tú, además de esto, cómo hay un entramado detrás, porque primero se sale a deslegitimar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, se dice que es informe sesgado, y cuando uno lee el informe es bastante ecuánime. Dice, hubo violencia, lo que dice es, iníciese los procesos de reparación de las víctimas. Hubo uso excesivo de la fuerza. Entonces es bastante ecuánime. Y resulta que ahí hay toda una arremetida del gobierno para decir que no es legítimo, que está sesgado. Y ahora con el informe de la Defensoría del Pueblo, que fue el único informe, la única institución que a lo largo de las protestas salió a decir algo, ahora también no vale. Porque supuestamente hay el error de un nombre, que resulta que tal vez ni siquiera sea un error, pero además es un error que no constituye un elemento para deslegitimar todo el informe, porque a nivel internacional, cuando ha habido masacres, no estoy diciendo que haya sido una masacre la de octubre, pero cuando ha habido masacres o violaciones de derechos humanos de manera generalizada, suele haber este tipo de errores y eso no deslegitima para nada el informe, porque el informe lo que está dando cuenta es de que hay que investigar, de que hay que hacer lo que corresponde a la Corte Nacional, a los jueces de lo penal, al Ministerio del Interior y a la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad. Y obviamente con respecto a con lo que tú estás sosteniendo, ¿por qué la Corte no quiere sortear? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ahí ese juicio se fue debajo del escritorio? Bueno, primero no sabemos por qué. Lo único que sí se puede decir es que es una irresponsabilidad. O sea, la Corte tiene responsabilidad y esa responsabilidad está en la Constitución y en la ley y la responsabilidad principal es cuidar los derechos de las personas. Entonces, ahí no sé cuál será la razón, pero es un tema de irresponsabilidad de la Corte. Claro, ahí uno ya puede pensar, digamos, no tan bien, porque la Corte es rápida cuando le pasan el estado de excepción. Claro, no se demora nada. No se demora nada, días para decir, sí, el estado de excepción dictado vale, es constitucional y le da reglas, pero para controlar eso ya no es rápida. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa con los jueces? O sea, no hay independencia. ¿Cálculo constitucional? Ahora van a crear una materia que se llama aritmética constitucional o cálculo constitucional. En derecho debería darse eso. Claro, pero además, claro, lo que indica eso es que estamos frente a una situación de una situación en la que no hay independencia total de las funciones sobre todo de la Corte Constitucional, que es el ente más importante para cuidar los derechos de las personas. Efectivamente, porque lo que a uno le pone a pensar es cuando se produzca otro evento de esta naturaleza, donde hayan más medidas económicas o donde haya otro evento donde existan manifestaciones, ¿qué va a pasar con la fuerza pública? ¿Será que tienen permiso para seguir haciendo porque si no les pasa nada y hay muertos, significa que lo que han hecho es válido? Claro. Eso está y lo peor de todo es que ni siquiera hay un proceso de investigación, no hay un proceso para discutir el tema de qué pasó con los muertos, qué pasó con los heridos, qué pasó con las pérdidas de... Incluso para reparar a la propia Policía Nacional que están heridos. Hola, Joana, ¿cómo estás? Claro. Sí, sigue. Que también fueron heridos. Incluso un proceso de esa naturaleza para que tengan reparación, a ver si tal vez no cometieron errores la fuerza pública y por eso sucedió lo que sucedió, tanto con los manifestantes como con ellos. Pero ¿cuándo se va a saber eso? Obviamente si no se tiene las voces sentadas en la institucionalidad. Entonces la Corte lo que hace es, repito, meter la papa caliente debajo del escritorio y eso obviamente nos deja sin institución, sin reacción y tenemos que se dirime esto en Twitter. Se dirime en Twitter cuando, como tú siempre has dicho, Twitter no es el espacio porque no estamos hablando de un tribunal en Twitter. Entonces, tú siempre haces referencia al tribunal del Twitter ya sentenció y es la institucionalidad la que debe decir si hay o no hay una violación de derechos humanos, no el Twitter. Entonces, me parece que en este punto, en primer lugar, no se deslegitima para nada y lo que el informe de la Defensoría del Pueblo, y más bien lo que se ve es un intento del gobierno, del Poder Ejecutivo, de hacer como que no valen, como que no existieron las violaciones de derechos humanos en octubre del 2019 y hacerse el de la vista gorda, ¿no? Para no reparar a las víctimas y quizá para volver a cometer lo mismo en unas próximas ocasiones. Yo solo quiero dejar tal vez sentado para que la gente conozca el caso que la Corte lo ha metido debajo del escritorio, es el caso 05919
y ese en el que se solicita el incumplimiento del dictamen de constitucionalidad del estado de excepción, y que, repito, por lo menos ya le han asignado un número, porque ni eso no tenía. Sí, bueno, entonces creo que ese tema lo podemos cerrar. Ya llegó Joana, de todas formas vamos a empezar con el siguiente tema, que es la reforma laboral y la agenda legislativa. Como ustedes saben, el tema de la reforma laboral y la reforma de la seguridad social son dos de los temas que constan en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional y que además fueron anunciados algunas de esas reformas en octubre, pero que no se llevaron todavía a cabo, pero parece que ya están dentro de la agenda legislativa tanto el tema de la reforma laboral como el tema de la reforma a la ley de seguridad social. Lo que me temo y lo que nos tememos es que estas reformas vengan de la mano de el cumplimiento de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero además sin escuchar las voces de los trabajadores y además sin tener en cuenta a quienes somos los usuarios, por ejemplo, del Seguro Social. Y me parece que esto termina siendo una constatación de que se va a seguir lo trazado por el Fondo Monetario Internacional, que desde luego, como ustedes comprenderán, no dice que vengan los trabajadores a dar su opinión. Al contrario, nos dicen que es muy rígida la legislación laboral, que tiene que flexibilizarse la legislación laboral, que eso impide el empleo, que eso impide el emprendimiento, que es una restricción para los empresarios, que es una restricción para los empleadores. Entonces, me parece a mí que ese es un tema que hay que señalarlo, ¿no? Y que parece que es el próximo tema de debate y el próximo tema donde va a haber una serie de conflictos seguramente desde la población, desde la ciudadanía que estamos, que creemos que en primer lugar están los derechos. Entonces, yo quisiera... Richard, no sé si tú comentas algunas de estas cuestiones respecto de la reforma laboral. ¿Qué te parece? ¿Cuál crees que serán los derroteros de esta reforma por parte de la Asamblea y del Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, de lo que se ha escuchado, la Asamblea ha trazado como primer punto en la agenda legislativa de este año es la reforma laboral. Han dicho que no van a esperar del Ejecutivo, que ellos mismos van a empezar el trabajo. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los puntos en los que irán a poner empeño, pero de lo que tú dices, efectivamente, de lo que se conoce ya, o de lo que se ha adelantado, de las intenciones de las cámaras especialmente, es la flexibilización pura y dura del Código del Trabajo, de las leyes laborales. Y esto ya se viene, creo yo, dando de hecho, de plano, con la actuación del Ministerio de Trabajo. Nosotros que litigamos, es terrible lo que sucede en el Ministerio de Trabajo respecto de derechos sindicales y respecto de derechos individuales del trabajo. Todo depende en el Ministerio de las presiones políticas que se den. Eso es lamentable. No hay una base para decir aquí hay un límite. No, todo depende en temas de acoso laboral, no hay reglamentación ahí en el ministerio. Por ejemplo, a veces quieren utilizar el COA, a veces quieren utilizar el COGEP, pero no hay audiencias, pero no hay mecanismos para llevar adelante la audiencia. Es una desprotección total al trabajador. Piden un montón de formularios, no les dan trámite, se les pide que notifiquen, por ejemplo, temas sindicales y ellos demoran más de un mes para que el trabajador pierda el derecho a reclamar el despido ineficaz. Entonces son ese tipo de triquiñuelas y jugarretas que administrativamente se van construyendo y cimentando. Por ejemplo, te puedo decir que uno pide copias certificadas de los trámites que hay ahí, de las constituciones de sindicatos, y te entregan lo que ellos piensan que deben entregar. Entonces, cuando uno se da cuenta que está incompleto, va y pregunta y dice, no, es que solo entregamos lo que la parte o los sindicalistas, digamos, son lo que han producido, no lo que el empleador ha entregado. Usted solo puede pedir eso. Uh-huh. Entonces, claro, digo, pero yo quiero íntegro todo. No, usted tiene que venir con orden de juez porque eso no le podemos dar. ¿Qué pasa con el trabajador? No, pues ya deja de ir, ya no tiene con quién hablar. Claro, y tomando en cuenta que ese es el fundamento para luego iniciar el proceso judicial, porque el proceso judicial
tiene como base lo que Las se ha pruebas. actuado, las pruebas que se han actuado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí hay una serie de elementos, porque me parece que lo que vos planteas además tiene que ver con el tema más estructural, ¿no? O sea, esta es una transformación del Ministerio de Trabajo. No es que el ministerio, porque recuerdas antes, cierto es que el Ministerio de Trabajo tenía los documentos hasta el techo, hasta el tope. Pero había un inspector del trabajo con autoridad, había un inspector del trabajo que estaba del lado del trabajador. Entonces, en este momento los inspectores de trabajo han perdido esa calidad y ahora son mediadores. Entonces, tú dices, ¿mediadores de qué? Si el derecho laboral está a favor del trabajador. Ese es el objetivo del derecho laboral. Entonces, yo sí quería decir que hay un vacío enorme en el Código del Trabajo respecto a los procedimientos que vamos a considerar en el tema de la reforma laboral. O sea, no hay procedimientos de ningún tipo, no hay procedimientos, no se sabe cómo tramitar el acoso laboral, no se sabe cómo tramitar un simple diálogo social, una contratación colectiva, son Peor investigar discriminación. Peor investigar discriminación. Entonces, no hay procedimientos y me parece que ese es un tema que debe asumir la reforma laboral porque eso nos perjudica directamente a los trabajadores. Pero es política de Estado que no haya procedimientos. Claro. Y por eso conversábamos alguna vez de que creo que debe caminarse a una superintendencia de trabajo que tenga autonomía, que tal vez incluso el superintendente sea elegido por el pueblo, porque ya el ministro tiene injerencia sobre el inspector, lo presiona. ¿Qué va a hacer el inspector del trabajo? Va a cumplir lo que dice el jefe, porque si no, pierde el trabajo también es obrero. Uh-huh. Entonces, hay que caminar a una autonomía del derecho laboral, creo yo, porque si no así, simplemente lo que se cumple son los designios o la voluntad política del gobierno de turno. Y entonces yo creo que hay varios temas que discutir en el tema de la reforma laboral. El uno es los procedimientos, efectivamente. El otro es la necesidad de la sindicalización por rama, uh-huh, porque en este momento el sindicato de empresa es una trampa para los trabajadores porque el empresario decide deshacerse del sindicato, indemniza y no pasa nada. Entonces, obviamente, eso desmotiva a los otros trabajadores. Entonces, hay que ir a la discusión sobre un sindicato por ramas para que no sea el sindicato por empresa que termina siendo solamente un motivo para que el empleador sepa quiénes son los revoltosos, entre comillas, y los despida pagándole todo, ¿no? A veces ni pagan todo. La mayoría no pagan todo, pero algunos incluso con la plata en mano te dicen, bueno, váyase, pero yo no quiero sindicato en mi organización. Entonces, el tema del sindicato por rama, el tema de las conductas antisindicales, donde están incluso los propios inspectores de trabajo, porque hay conductas antisindicales. Por ejemplo, demorarse 6 años en la discusión, en el registro de un contrato colectivo es una conducta antisindical. Porque si se logró el contrato colectivo y no se quiere registrarlo, eso quiere decir que le están golpeando al sindicato, porque no sirve para nada, pues, el sindicato. Efectivamente. El otro tema es, imagínate tú, hay que notificar, porque dice el Código del Trabajo que el inspector tiene que notificar al empleador durante las 24 horas siguientes después de que ha sido notificado con la conformación del sindicato, y no le informa sino después de un mes, cuando el trabajador ya no puede activar el despido ineficaz cuando es despedido. Son formas de favorecer al empleador. Claro, eso se llama conducta antisindical y todas las legislaciones del mundo tienen eso como un delito. Entonces, ahí hay una reforma que también hay que hacer. El tema de discriminación es otra reforma y el tema de la huelga, que la huelga, como está planteada, es inservible. Inviable. No sirve para nada la huelga como está planteada. Entonces, decir que Ecuador tiene rigidez en la legislación laboral es mentira. ¿Qué rigidez en la legislación laboral si no sirve la huelga, si no sirve la contratación colectiva, si no sirve el sindicato porque te pueden despedir y no pasa nada? Ahora quieren que, por ejemplo, no haya indemnización para... Ahora lo que quieren es reducir la indemnización para despedir. Ahora lo que quieren es aumentar formas de contratos que en España se llamaron en su tiempo contratos basura, ¿no? Entonces, me parece a mí que yo ahí quisiera, yo sé que no es tu tema, Joana, pero ya que nos acompañes, porque tu tema es el tema de los falsos positivos, que ya vamos a hablar a continuación, sí quisiera contar con tu opinión con el tema de la reforma laboral, o sea, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Ay, qué chévere estar acá con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado y qué emocionante haber llegado en un tema que aunque digas que no es al que me llamaron, sí me interesa bastante, puesto que
trabajo con muchos gremios de artesanos y estamos también interesados en esta situación de la reforma laboral. Desde el punto de vista del trabajador, realmente el Ministerio de Trabajo ha cambiado totalmente el parámetro de cómo era antes, de cómo actuaban los inspectores. Los inspectores incluso hacían las inspecciones integrales todo el tiempo. Ahora son tan pocos inspectores y que cuando uno va a una diligencia con ellos tienen muy poco conocimiento de la normativa, de cómo se ve, de cómo se debe actuar respecto de una vulneración de derechos del trabajador. Y como tú bien decías, Angélica, es terrible ver que se han convertido en mediadores, y mediadores que ni siquiera están tratando de solucionar el conflicto, sino de evitarse ellos una resolución. Para ellos no tener que resolver, no tener que hacer la resolución por miedo tal vez a que se les impugnen las resoluciones. Pero así han terminado ahora los inspectores. La reforma laboral es necesaria porque nuestro Código de Trabajo está totalmente, exactamente, el uso ya no es el que se aplicaba hace 50 años que fue motivado este Código de Trabajo. Y más bien ahora lo que necesitamos es dinamizar el trabajo, pero no desde el punto de vista de hacer que los trabajadores nos trabajen gratis. Claro. Que es lo que están haciendo ahora con este intento de reforma. Y en el caso de los artesanos con los que, como les comentaba, trabajamos bastante, para ellos también hay cosas que ya no van a tener los mismos beneficios, que van a ser cambiados su origen artesanal y ya les van a dar otro sentido en la nueva reforma. Ellos también han estado peleando, luchando para que no se den estas reformas en desmedro de sus derechos bien ganados, porque por eso hay la ley de defensa del artesano, que ahora con este Código de Trabajo tendrá que ser también cambiada. Sí. Eso por el lado de los artesanos, y tomando en consideración que tampoco es que estoy hablando solo de los trabajadores, porque los artesanos son empleadores también, claro que sí. Pero son de ramas no de actividades económicas grandes, que necesitan tener un mejor trato respecto de sus trabajadores, sin obviamente quitarles sus propios derechos, pero sí para que pueda activarse la economía. Yo tengo el caso de muchos empleadores artesanos que en estos 2 últimos años han cerrado sus negocios porque ya no tienen cómo sostener a sus trabajadores. Y fíjate tú, hay un dato que está comprobado ya, la OIT, en la CEPAL, en todos lados, que se han hecho estudios sobre el tema de la relación de la flexibilización laboral y la generación de empleo. Y todos coinciden en que es falsa aquella promoción que le hacen a la flexibilización en el sentido de decir hay que flexibilizar las normas del derecho laboral para permitir que se genere más empleo, porque lo que hace que reduzca el empleo es la rigidez del Código del Trabajo. Tanto la OIT como la CEPAL han dado muestras estadísticas de que eso no ocurre, que cuando se le flexibiliza la relación laboral, lo que ocurre es que el empresario gana más y nada más. Pero nunca le alcanza al empresario. Y nunca, sí, pues porque tú sabes que si pudiera, pues seríamos prácticamente esclavos, ¿no? No quiere decir eso que no haya empresarios conscientes, pero para eso está la ley. Justamente para exigir que cumplan lo que establece lo que establecen los derechos fundamentales, la dignidad de la persona y los convenios internacionales. Ahora, una cosa que me parece interesante de lo que tú señalas, Joana, y en eso también quisiera que nos comentes. Efectivamente, el Código del Trabajo es de 1938 y su concepción es netamente obrera. Claro, y quedan fuera de él un montón de formas de trabajo que tal vez en el sueño de los años 20, de los años 30, Ecuador iba a convertirse en un país industrializado, ¿no? Seguramente, y por eso se pensó en ese Código del Trabajo. Pero la realidad es otra. Nosotros tenemos una gran parte de nuestra actividad económica dedicada al comercio, tenemos campesinos, tenemos trabajadores autónomos, tenemos artesanos, y el Código del Trabajo se ha quedado en una concepción de la fábrica. Y es importante entrar en un debate serio sobre lo que significa un Código de Trabajo, qué vamos a hacer con el Código de Trabajo. Y además, ahí recuérdate tú que antes del 96 teníamos un solo código que era tanto para servidores públicos como para trabajadores del sector privado. Y ahora es una mezcla, porque eso hay que integrarle el tema de la ley de empresas públicas, etcétera. Ahí hay un debate largo que hay que hacer respecto de cuál es la norma que rige las relaciones laborales. Sí, definitivamente al hablar de código estamos hablando de una norma
base general para todas las otras actividades económicas que puedan estar dentro del trabajo. Entonces, al haber creado tantas leyes distintas para las diferentes actividades, sea lo que son los GATS, que tienen sus propias normas para las empresas públicas, para el sector privado y para el sector público, sí hay una gran confusión, porque incluso los mismos trabajadores no saben cuáles son sus derechos. En las empresas públicas y en el sector público, en el sector que se rige a la LOCEP, ellos tienen mucha confusión respecto de cuáles son sus derechos y obligaciones, porque en realidad capacitación no tienen respecto de la normativa laboral de ellos. Y obviamente los trabajadores en el sector privado mucho menos la van a tener, porque a los empleadores no les interesa que tengan ese tipo de capacitación. Sí es importante que se entre en debate, que ingresen normativas generales, pero también específicas para que se puedan ir regulando cada una de las ramas. En el Código de Trabajo, por ejemplo, en el caso artesanal, existen normas artesanales, pero que ya están en la ley artesanal, en diferente sentido, porque también la ley artesanal es de otra época, entonces hay contraposición en algunas cosas que debe estar regulado en un solo cuerpo legal para que podamos evitar las confusiones y que cada uno pueda normarse ante un código real de trabajo. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera plantearte, Richard, una cuestión que comentes. ¿Recuerdas que el ministro de Trabajo inauguró un McDonald's como parte de su política para mejorar el acceso al empleo? Y eso que además se relacione con algo que se está discutiendo de la reforma laboral de parte de ellos, ¿no? No es que nosotros rechacemos la reforma laboral, creemos que es necesaria la reforma laboral, pero con las voces y las necesidades de los trabajadores. Es una cosa que desde el punto de los empleadores y del gobierno se está intentando posicionar, es la necesidad de flexibilizar los contratos. O sea, hacer una serie de contratos que permitan tener, por ejemplo, prueba más larga, capacidad de despido sin indemnización por un tiempo, supuestamente porque hay que emprender. Entonces hay que facilitar a los emprendedores que tengan contratos que puedan despedir sin indemnización. Entonces quiero que comentes y que comentes del tema de la inauguración del McDonald's como política de empleo, más de este tema de la flexibilización de los contratos laborales. Yo creo que todo está listo como para la flexibilización laboral, porque ya ha sucedido en el sector público. Los trabajadores que están regidos por la LOCEP, por ejemplo, ya sucede que trabajan incluso hasta 20 años con contratos ocasionales. Y cuando los despiden, no tienen un centavo de indemnización. Un centavo. Pueden trabajar 4, 5, 6 años. Les dicen, ¿sabe qué? Gracias, chao. Entonces, y no tienen nada. Entonces, a eso creo que se quiere llegar también en el sector laboral, obrero, por así decirlo, porque ya está sucediendo en el sector público. Recordemos que ni las Cortes ni nadie ha dicho nada para parar esta flexibilización que ya existe para el servidor público. Y ahí te quiero hacer una pregunta justamente de un oyente que está enviando la siguiente cuestión. Dice, ¿tenemos algún derecho a estabilidad laboral los nombramientos provisionales? Perdón que cause risa, pero es terrible lo que sucede. Sí, y una cuestión de la propia ley. Coméntanos, porque justamente hemos tenido varios casos de estos y sería bueno. El nombramiento provisional no garantiza nada, lo único que le garantiza es la partida presupuestaria a la institución que da ese nombramiento provisional y luego lo utilizan para poner, digamos, a personas que actuaron en la campaña. O para pagar favores políticos. Entonces, si una persona está con un nombramiento provisional 1, 2, 3, 4 años, a cualquier hora le dicen chao y gracias, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en los tribunales no hay lo que aquí se ha considerado como la estabilidad condicionada. ¿Condicionada a qué? A que haya un concurso, es decir, que ese nombramiento provisional pare cuando haya el concurso, pero eso no se da y efectivamente reclamar no ha dado ningún resultado. Pero la ley dice eso, justo eso. La norma base dice que el nombramiento provisional termina cuando sea reemplazado por el de concurso. Claro, o sea, en la práctica, en las instituciones no lo hagan. O sea, la gente también cuando sale de esos nombramientos se quede con la idea, no, pues el nombramiento provisional me pueden sacar cuando ellos quieran. Entonces tampoco muchos de ellos no hacen Pero nada. Los tribunales ni las altas cortes han dado un pronunciamiento definitivo sobre eso. Entonces, si hubieran dado, la ciudadanía fuera y reclamara, pero claro, ¿con qué porcentaje del Estado voy a ir? Sí, pero yo sí creo que hay que tener en cuenta que una es la cuestión de
la mala actuación e irresponsable actuación de las cortes y los jueces. Sí, porque han dicho que no hay estabilidad. Exactamente, o sea, han llegado a decir que no hay estabilidad en los provisionales, pero la ley te dice y te supedita lo que vos decías, la estabilidad condicionada al nombramiento. Tú nombras a una persona provisionalmente porque está en ciernes. Y duran 1, 2, 3 años, o con servicios ocasionales, lo mismo. Es lo mismo. Ahora, pero ahí yo creo que sí hay que hacer esta diferencia. La ley sí te permitiría. Lo que pasa es que ha habido una negligencia y responsabilidad de las cortes con los trabajadores. Claro, pero es una connivencia de las altas cortes con una política de Estado. Sí, en eso totalmente de acuerdo. Una política de Estado que viene justamente a visibilizarse cuando inauguran el McDonald's. Claro. Eso fue una afrenta. O sea, eso va ligado con toda esta política, porque todo va, como tú sabes, tiene estructura, ¿cierto? Sí. Entonces, que yo inaugure un McDonald's, un emprendimiento privado, y le dé tanta importancia en la agenda del ministro de Trabajo, ¿qué significa? ¿Qué es importante para el ministro? ¿Qué mensaje está diciendo? Exacto. A ver, todos debemos aspirar como máximo a tener una relación de trabajo con McDonald's. Esa es una política de Estado terrible, porque lo que te está diciendo es, nosotros como Estado máximo garantizamos esto. Claro, que se abra, que ustedes puedan abrir McDonald's, KFC, lo que sea, franquicia lo que sea. se llame, ¿no? Exacto. Para precarizar el trabajo. Entonces, es lamentable primero ese mensaje unido al papel de los inspectores, unido a la falta de procedimientos. Al papel del propio ministerio. Al papel del ministerio y además a un código del trabajo que excluye a la mayoría de formas de relaciones de trabajo, a la multiplicidad de normas que realmente uno se encuentra, a cada paso se encuentra una contradicción. ¿Te acuerdas cuando veíamos la LOCEP con el tema de la ley de empresas públicas, ¿no? Claro, el artículo 19, el 32 y el 17. O sea, eso es un desbarajuste, tal cual. Sí, y fíjate, yo quiero acordarme nada más, ¿te acuerdas de algunos testimonios de algunos trabajadores que se les preguntaba por qué quieren sindicalizarse? Claro, y ellos decían, ¿sabe qué? Yo ya me ponen horas extras cuando les da la gana. Me quitan mis vacaciones. Me dice, venga a trabajar el sábado. No, usted no puede tener vacaciones seguidas. Usted tiene que venir el sábado y el siguiente sábado, sábado y domingo. Igual usted tiene que estar a mi orden, ¿cierto? A mi orden, claro. A mi orden y a mi disposición. Y las vacaciones no van a ser 15 días seguidos, van a ser 3 días, o un día. Entonces, dice, claro, quedan sobreexplotados. Y además, sobre eso estamos hablando de que es necesaria una flexibilización laboral. Claro, y te ponen cámaras para que vean si es que tal vez vas demasiado tiempo al baño o si tal vez estás trabajando, conversando. Entonces, a eso ya más comprimidos, ¿cómo los quieren volver? Sí, yo creo que sobre el tema de la reforma laboral seguiremos hablando. Hay que decir que esto recién empieza. Está en el debate de cuándo va a iniciar en la asamblea y creo yo que los trabajadores tenemos que tener una propuesta específica, algunas son las que hemos mencionado. Seguiremos en otros programas abordando ya de manera más directa temas específicos de la reforma laboral, pero ahora queríamos para que es el último tema y al que le habíamos invitado a Joana y le agradecemos muchísimo que esté aquí. Ella es miembro de Acción Jurídica Popular, es el colectivo al que todos nosotros nos pertenecemos. Como colectivo nosotros tenemos la intención de hacer funcionar el constitucionalismo popular, o sea, la constitución para la gente, para que sirva para protección de los derechos. Y queríamos comentarles a ustedes el caso de lo que se ha conocido como falsos positivos. Este es un caso que se produjo en las movilizaciones del mes de octubre, que mediante una rueda de prensa, la ministra del Interior junto con el ministro Jarrín salieron a decir que había un intento de terrorismo, de atentados y que tomaron detenidos a varios venezolanos. Y un cubano y un ecuatoriano. Entonces, le hemos invitado a Joana porque ella ha sido la abogada que ha llevado adelante el proceso con muy buenos resultados, con excelentes resultados, pero queremos que nos cuente de primera mano quiénes eran, qué había de cierto, qué tal esa rueda de prensa que ahora resulta que no pasa nada con una rueda de prensa semejante y a las personas se archivó el proceso, ¿no? Entonces queríamos que nos cuentes primero de qué se trata el caso, cómo fue
qué pasó y luego que nos cuentes ya el proceso judicial, Joana. Claro, bueno, muchas gracias nuevamente por habernos invitado acá. Sí, efectivamente, nosotros llevamos a cabo el proceso, pero debo aclarar que no soy la abogada que estuvo al frente en la parte judicial, sino dentro del proceso jurídico por el estudio en el que me desenvuelvo. Realmente quien estuvo presente como patrocinadora directa es la doctora Carolina Arcos, que es mi compañera del estudio, obviamente con el respaldo del estudio al que nos pertenecemos. Obviamente Acción Jurídica Popular nos había reunido a muchos abogados que pudimos en ese momento dar nuestro respaldo para los procesos que se estaban abriendo dentro de las detenciones ilegales que se hicieron en octubre por las marchas, por la revuelta que se dio de los indígenas incluso. Entonces estuvimos en algunos de los procesos. Uno de estos fue justamente el de los falsos positivos, que fue denominado así porque así fue, fueron falsos positivos. Nos enteramos del caso, obviamente, toda la población, puesto que la señora ministra del Interior dio una declaración muy llamativa por rueda de prensa, indicando que habían detenido a 19 personas, 17 venezolanos, un cubano y un ecuatoriano. En la rueda solamente se habló de personas extranjeras de origen venezolano que se encontraban a las afueras del aeropuerto de Tababela, a la espera de la caravana presidencial y vicepresidencial, que había sido un trabajo de algunos días de la policía y de inteligencia, que habían detectado movimientos inusuales de personas en ese sector y que estaría por probarse, y que esa era la intención, de que iban a atentar contra la caravana del presidente o del vicepresidente, que eran los que estaban movilizando. Eso dijo la ministra. Eso expresó la ministra al momento de que dieron a conocer la detención de estas personas. Se mostraron las imágenes de cómo fue la detención. Eran personas ahí botadas en el suelo prácticamente con las manos en la espalda, y efectivamente se veía que eran personas de origen extranjero, porque tienen unos rasgos especiales nuestros hermanos venezolanos. Cuando ya nos dirigimos a la unidad de flagrancia, estaban todas las personas detenidas y ellos nos manifestaron que sí, que efectivamente ellos estuvieron en el aeropuerto de Tababela, a las afueras, exactamente en la gasolinera que está a unas cuadras de la entrada al aeropuerto de Tababela, pero que todos ellos eran conductores de las aplicaciones Uber y Cabify. Y que la detención se dio de una manera muy extraña, puesto que primero detuvieron un vehículo enfrente de la gasolinera en donde estaba un conductor de estas aplicaciones junto con 3 personas más. Ellos estaban en el vehículo de un ecuatoriano, que era el dueño de ese vehículo. ¿Qué estuvieron haciendo? A voz de ellos, dijeron que ellos estaban jugando barajas porque todavía no llegaba su turno de salir al encuentro de alguno de las personas que llegaban al aeropuerto. O sea, de algún cliente, digamos. Exacto, de un cliente. Entonces ellos estaban esperando, digamos, ese era un sitio como de espera, el de la gasolinera. Sí, definitivamente, luego de que ya se conversó con la mayoría de ellos, que de paso tuvieron algunos abogados, incluso de Defensoría Pública, tuvimos varios abogados en la defensa de esa flagrancia. Se llegó a determinar cómo fueron las circunstancias. Ellos en las aplicaciones de Uber y Cabify les resulta mejor estar parados en un lugar determinado a las afueras del aeropuerto, porque las aplicaciones llegan al primer punto que está, o a la primera persona que está rodeando el sector. Entonces, para ellos no estarse peleando las carreras entre ellos y que no les resulte el gasto de gasolina y todo lo demás, se quedan parqueados en la gasolinera y van saliendo conforme van llegando las carreras a sus aplicaciones. Por eso es que eran muchos vehículos los que estaban ahí. Fue coincidencial que en ese día estuvieran más personas venezolanas, porque dicen que también están de otras nacionalidades, como pudimos evidenciar, porque había un ecuatoriano y el cubano. Entonces, la persona del vehículo, la dueña de ese vehículo, estaba yendo a dejar unas cosas al lado de la gasolinera, pero para llegar a la gasolinera tenía que dar la vuelta por el redondel. Al dar la vuelta por el redondel, la policía los detiene enfrente. Ellos indican que eran parte de Cabify y Uber, y les dicen, ¿y dónde están los demás? Les indican que están todos parqueados. Entonces la policía dijo, vamos, detengamos a todos los que están parqueados ahí. Y salió el boom
de que eran personas extranjeras que estaban cesteando la salida caravanas del aeropuerto de las caravanas. Efectivamente, en uno de los artefactos electrónicos que ellos tienen, encontraron fotografías del avión presidencial, pero eran fotografías muy inocentes. O sea, no eran las de todos, un grupo terrorista. No. Lo que encontraron es como cualquier curioso. Llega el presidente y le ves por ahí, porque las mallas, ustedes ven que las mallas del aeropuerto no es que tengan algún tipo de seguridad. Y le tomas una fotografía por pura curiosidad. Y solamente en uno de los artefactos de uno de los 19 detenidos encontraron un par de fotografías de ese estilo. ¿Qué es lo que encontraron? Sí, efectivamente, cada uno tenía 2 o 3 celulares, pero porque son parte de aplicaciones como Uber, Cabify y Globo. En las 3 aplicaciones trabajan y para eso necesitan 3 celulares, para que puedan enlazarse con cada una de las aplicaciones. Pero absolutamente nada más. Dijeron que encontraron armas. No ¿Qué armas encontraron? Encontraron un bate de béisbol en uno de los vehículos, que la persona indicó que lo llevaba a veces por seguridad, porque esos trabajos son un poco peligrosos. Claro. Encontraron un par de navajas que eran parte de los kits de emergencia, incluso de las personas que estaban ahí. ¿Cuántas pistolas encontraron? Ni una sola arma de fuego, ni un dispositivo electrónico que hubiera hecho... No, para nada, absolutamente nada. No encontraron absolutamente nada más. ¿Cuál fue el criterio para la audiencia de flagrancia? Actitud inusual. Exactamente, actitud inusual. Eso es lo que se estableció en el parte, eso es lo que el fiscal... Y eso estuvo en el parte, correcto. Actitud inusual. Actitud inusual. Indica la Guardia Presidencial, no, la Guardia del Vicepresidente, que ellos días anteriores habían visto ya actitud inusual. Tomemos en cuenta que estábamos en la movilización claro, de esos días y que habían ya visto actitud inusual en un vehículo. Posiblemente incluso pudo haber sido alguno de ellos mismos, porque es el sector en donde trabajan, y que por eso es que se acercaron a ver qué pasaba. Le ven a uno de estas 4 personas que estuvieron en el vehículo que tenía un corte militar. Y le preguntan, ¿y usted cómo así? ¿Por qué no está en el ejército? Y uno de ellos le menciona, sí, yo cuando estuve en Venezuela fui parte de la milicia venezolana. Entonces comenzaron con ese dato, porque él muy inocentemente lo manifestó porque era algo cierto. Claro. Y que le gusta todavía mantener su corte militar. Eso fue todo. Eso fue todo. La actitud inusual les llevó a formular cargos en contra de 4 personas de las 19 detenidas. ¿Qué pasó en la audiencia de flagrancia? La audiencia de flagrancia se desarrolla también de una manera muy sui generis. Se supone que la audiencia de flagrancia es una sola para todos los detenidos porque era un solo parte, era una sola actividad. Es más que la intención era hacerlo por asociación ilícita. Para la asociación necesitamos más de una persona. Claro. Entonces no podían hacerlo por separado, pero sí se hizo por separado. La audiencia de flagrancia dio motivo a que se haga la primera parte en la que el fiscal indicó que no había indicios y todo lo demás para formular cargos en contra de 15 personas, a las cuales se las liberó de manera inmediata a las 24 horas prácticamente de haber sido detenidos. Pero las 4 personas que quedaron para la audiencia ya de formulación de cargos se las hizo después de 2 horas. La audiencia se suspendió porque Fiscalía decía que debía llegar una información de un video de seguridad de la gasolinera, video que nunca apareció. Nunca llegó, no hubo nada, absolutamente nada de eso, y que con eso iba a formular cargos. No viendo esa supuesta evidencia, de igual manera se formuló cargos contra los 4 por asociación ilícita, porque eran los que estaban en el primer vehículo detenido. Cabe recalcar que durante todo este proceso, los vehículos de todos los detenidos estuvieron retenidos de manera ilegal prácticamente durante más de un mes. A pesar de que 15 de ellos fueron liberados a las 24 horas. Así es. ¿Y por qué les retuvieron los vehículos? Porque dijeron que debían mandar a hacer el revenido químico de los vehículos y esas pericias se demoran. O sea, el revenido químico es cuando estamos y tenemos la presunción de que el vehículo es robado, de que el vehículo no les pertenece, pero ellos no fueron detenidos por eso. Ellos fueron detenidos por otra supuesta
infracción, que era la actitud inusual. Entonces, los vehículos, en realidad, vehículos de trabajo, vehículos que ni siquiera muchos herramientas eran de trabajo, claro, que no eran de ellos, que se justificó propiedades, no les fueron entregados de manera inmediata. Se tuvo que hacer todo el trámite para que hagan el revenido químico hasta que lleguen las pericias para que se pueda devolver vehículos. Y obviamente de estas 4 personas quedaron los vehículos retenidos, pese que tampoco eran parte de la infracción. La asociación ilícita no tiene nada que ver con el vehículo en el que estaban ellos conduciendo, no. Entonces ya pasamos se formuló cargos en procedimiento directo. Significa que tenemos 10 días para que se haga la audiencia de juzgamiento. En esos 10 días, Fiscalía debía demostrar que ellos efectivamente estaban asociados ilícitamente. Ahora, lo que nosotros manifestamos a través de los abogados que participaron en la audiencia, que no existía intencionalidad de una infracción, porque ellos no pudieron indicar cuál era el objetivo de la asociación ilícita. La asociación ilícita no es solamente un delito que podemos hablar a la ligera, sino que debe tener un objetivo ilícito. Claro, claro. No hablaron de que había terrorismo, no hablaron de que había atentado, simplemente se separaron en que era asociación ilícita, con un objetivo indefinido. O sea, ¿para qué? Por si acaso. Bueno, precisamente. En esas palabras no lo podría decir mejor, era por si acaso. Entonces, pasó los 10 días de la instrucción en procedimiento directo, en donde debían hacerse las pericias. ¿Cuáles eran los datos que ellos quisieron obtener? Triangulación de llamadas entre los móviles de estas 4 personas para determinar que ellos tenían un enlace los días anteriores o ese mismo día, mensajes de texto para indicar cuál era el movimiento que iban a realizar. Estas 4 personas no se conocían, no eran amigos, no eran parientes, no tenían ninguna relación. Entre ellos, unos 2 tenían de casualidad el número del otro porque se habían encontrado en otro de estas filas de carros para hacer su trabajo, pero nada más, ni siquiera tenían los números de teléfono, no encontraron absolutamente nada. Pese a eso, Fiscalía insistía en que debía haber la triangulación de llamadas y la exploración, la explotación de todo lo que había en los celulares. No sabemos por qué la policía jamás realizó esas experticias en los 10 días que se pidió. No existieron nunca los rebotes de las experticias para nosotros poder analizar y presentar prueba. Para la audiencia de los 10 días que ya teníamos que presentar con 3 días de anticipación el escrito de prueba, teníamos qué experticias se pidieron, pero no teníamos los nombres de los peritos. La audiencia oral no se puede realizar con documentos. Claro. Se tiene que hacer con los expertos que debían ir a dar su testimonio y obviamente avalar su propia pericia de manera oral, pero no teníamos nombres. Al no haber elementos, obviamente lo lógico era que Fiscalía se abstuviera de acusar. De formular cargos, claro. No, ya estaba formulado de acusar y seguir con el procedimiento judicial de esa misma audiencia, pero no lo hizo. Fiscalía lo que le pidió al juez antes de iniciarse la audiencia es que difiriera la audiencia de juicio directo. Diferimiento que no existe en la normativa. Y que el juez incluso les manifestó a los abogados y a las personas que estuvieron presentes que eso no era normal, pero que si se ponían de acuerdo y si todos necesitaban esas experticias, que lo iban a hacer de esa manera. La defensa también necesitaba que lleguen las experticias para poderse solventar y viendo que Fiscalía estaba plantado en eso, entonces difirieron la audiencia. Pasaron más de 15 días para que se realice la nueva audiencia. Ya llegaron las pericias que no se pudieron hacer, porque no es que llegaron las pericias con conclusiones, sino que no se pudo extraer por tal motivo, etcétera, etcétera. Entonces, en los teléfonos móviles no encontraron nada. En las memorias, en las flash memory que les retuvieron, lo que se encontró fueron música, documentos personales, qué sé yo, copias de cédula, fotografías de la familia de cada uno de los involucrados y nada más. No había absolutamente nada que los peritos con tantos, porque eran aproximadamente 40 teléfonos los que tenían que extraer. Claro. Entonces, en ninguno encontraron nada y lo que hicieron es poner en sus conclusiones, no encontramos nada que tenga que ver con el proceso. Entonces, esas fueron las conclusiones prácticamente de todas las experticias. No hubo la triangulación de llamadas, no se hizo absolutamente nada. Pese a eso, Fiscalía tampoco dijo, me voy a abstener.
nos hizo esperar hasta el día de la audiencia de juzgamiento para indicar efectivamente al señor juez que no había encontrado ningún elemento. ¿Al tribunal ya? No, porque es juicio directo. Siendo ya. Juicio directo, solamente Claro, lo conoce el juez de flagrancia. Entonces, él le indicó al juez que no habían encontrado ningún elemento que haga presumir una responsabilidad, ni tampoco la materialidad de un delito, y que se abstenía de acusar. Una vez hecha la abstención, los abogados obviamente solicitaron al señor juez que se pronunciara respecto de todo lo que ocasionó la detención de estas personas. Toda la xenofobia que se incrementó por las declaraciones de la señora ministra del Interior. Y en la resolución oral dijo el señor juez que se iba a pronunciar respecto de eso, pero en la resolución judicial no hay pronunciamiento respecto de eso, sino solamente... Y la resolución judicial que llegó después de más de un mes de que se hizo la audiencia. Terrible. Estamos recién en este mes de enero que el proceso empezó en octubre. Claro. En enero estamos recién con sentencia respecto de una abstención de la Fiscalía, porque no era otra cosa que reproducir lo que ya se abstuvo y emitir su criterio en base a eso. No era tan grave como una resolución condenatoria, no era tan difícil como para que se haya demorado tanto esa sentencia. Al estar esa sentencia, ustedes ven cómo se ha dado la situación en medios. No hay ninguna respuesta favorable de la señora ministra del Interior en el que por lo menos indique, sí, en realidad a mí por lo menos decir, a mí me indicaron esto, algo que pudiera resarcir todas esas vulneraciones que tuvieron que pasar estas personas. Siquiera disculpas. Okay. Peor aún disculpas, que es lo que nosotros hemos solicitado, que se den por lo menos las disculpas públicas. Ahora sí, debo reconocer que estas personas venezolanas que estuvieron en el proceso, ellos lo único que pidieron en ese momento es que se resuelvan sus situaciones jurídicas y que se les devuelva su herramienta de trabajo. Claro, porque de eso viven. A ellos ni siquiera les interesaba que incluso salga en la televisión, no querían saber nada, lo que querían era trabajar. Claro. Eso nada más. Bueno, muy bien, y estamos ya cerrando el programa. Quisiera algún comentario tuyo, Richard, respecto de este tema que nos ha comentado, tan lamentable, porque hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad de la justicia, y hay una serie de personas que han sido vulneradas en sus derechos más esenciales. Efectivamente, parece que solo se hace el daño y no pasa nada. Y seguimos haciendo procesos en donde tal vez hay este tipo de errores y no hay repercusiones para las personas, en este caso para el fiscal, que no tiene caso y va al tribunal sin perjuicio de hacer tanto daño y que no le pase nada. Entonces, yo sí creo... Y a los ministros también. Efectivamente, los ministros que salen a dar una rueda de prensa de forma tan simple o poco seria, en la que ponen en riesgo la honra de las personas. Entonces, sí es importante poner el punto sobre este tema y que los ministros, digamos, deberían salir a dar una rueda de prensa y como salieron a acusarlos, a decir, nos hemos equivocado, discúlpenos, como mínimo. Bueno, yo quisiera terminar diciendo que les agradezco mucho por su presencia, muy importante, y además queremos agradecerte y felicitarte por el trabajo hecho por ti y por las abogadas de tu estudio. Justamente es necesario evitar y estar al frente de la defensa de los derechos humanos, evitar las violaciones de derechos humanos. Amigos y amigas, con ustedes, muchísimas gracias. Nos volveremos a ver, nos volveremos a escuchar el próximo martes a esta misma hora. Vamos a seguir hablando sobre la reforma laboral y la reforma del IES. Muchas gracias. Hasta luego.